Imagina por un momento que llegas a tu casa después de un día de trabajo y enciendes la televisión y ahí, en prime time, ves a un político catalán diciendo que España es un estado opresor, que Cataluña es una nación secuestrada y que la única salida digna es la independencia. Y luego, cuando apagas el televisor, te das cuenta de que ese mismo político cobra un sueldo del Estado español, viaja con pasaporte español y estudió en una universidad pública española. Y te preguntas, ¿cómo es posible que alguien que odia tanto a España viva tan cómodamente de España? Eso no es una metáfora, eso pasa todos los días en este país. Y ese día, el 12 de octubre de 2025, Santiago Abascal decidió que ya estaba bien de callarse. Fue en el Congreso de los Diputados, durante el debate sobre los presupuestos generales del Estado. El hemiciclo estaba lleno, las cámaras encendidas y el ambiente tenso, como siempre que se habla de Cataluña. Porque en España puedes hablar de casi todo, pero cuando tocas el tema catalán, las bancadas se tensan, los micrófonos se calientan y las redes explotan antes de que termine la frase. Y Abascal, que lleva años diciéndolo alto cuando otros lo susurran bajo, se levantó y dijo algo que resonó en medio país. Señor Sánchez, usted no es presidente de España, es presidente de la rendición. El silencio que vino después fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo, porque lo que Abascal señalaba no era nuevo, pero sí era incómodo. Llevaba meses, años en realidad, denunciando que el gobierno de Pedro Sánchez estaba jugando a la ruleta rusa con la unidad de España. Primero fue el indulto a los políticos catalanes condenados por sedición, luego vino la mesa de diálogo, ese invento que sonaba a negociación de rehenes, y finalmente la amnistía, esa palabra que hasta hace poco era tabú en el debate político español y que de repente se convirtió en moneda de cambio para seguir en la Moncloa. Y Abascal, con esa voz grave que no admite medias tintas, lo resumió en una frase: han vendido la Constitución por 7 votos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque no estamos hablando solo de política abstracta, estamos hablando de símbolos, de bandera, de himno, de esa cosa intangible que unos llaman identidad nacional y otros llaman sentido común. Para Abascal, la cuestión catalana no es un problema territorial, es un problema existencial. Es la pregunta de si España tiene derecho a existir como nación o si cada región puede decidir por su cuenta si le apetece seguir o no. Y su respuesta es clara, rotunda, casi brutal. España no se negocia, España se defiende. Si ya estás sintiendo que esto va a ser largo, intenso y sin filtros, quédate hasta el final, porque lo que pasó en ese debate no fue solo un cruce de frases, fue el reflejo de dos visiones completamente opuestas de lo que debe ser este país. Y si quieres entender por qué millones de españoles aplauden a Abascal cuando habla de Cataluña, aunque no estén de acuerdo con él en otras cosas, tienes que entender lo que vino después. Porque después de esa frase, Pedro Sánchez intentó replicar con su tono de estadista cansado. Dijo algo así como que el diálogo es la única vía, que la democracia se construye con puentes, no con muros, y que Vox vive del odio y la confrontación. Todo muy bonito, todo muy ensayado, todo muy vacío, porque mientras Sánchez hablaba de puentes, Abascal sacó un papel, y en ese papel que había llevado preparado había una lista de todos los políticos catalanes que después de ser indultados o amnistiados habían vuelto a decir públicamente que volverían a hacer lo mismo, uno por uno, con nombre y apellido, con fecha y declaración literal. Y cuando terminó de leerla, miró a Sánchez y le dijo: ¿esto es su puente, señor presidente? Porque a mí me parece más bien un atajo hacia la destrucción de España. El hemiciclo estalló, unos aplaudiendo, otros gritando, algunos callados porque sabían que lo que acababa de decir Abascal era difícil de rebatir con datos, porque los datos estaban ahí, en ese papel, en esas declaraciones públicas, en esos políticos que volvieron a sus cargos y siguieron trabajando por la independencia como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que más duele a quienes piensan como Abascal, no que haya independentistas, que los hay y siempre los habrá, sino que el Estado español premie a quienes han intentado romperlo. Pero vamos más atrás, porque para entender la posición de Abascal sobre Cataluña hay que entender de dónde viene. No es casualidad que el líder de Vox sea vasco, no es casualidad que haya crecido en un entorno donde hablar de España con orgullo podía costarte una amenaza de ETA. Su padre fue concejal del PP en el País Vasco en los años más duros, cuando los coches ardían, cuando las escoltas eran parte de la rutina, cuando cada mañana era un acto de valentía. Y eso marca, eso deja una huella que no se borra. Cuando Abascal habla de unidad nacional, no habla desde un despacho de Madrid, habla desde la memoria de quien vio lo que pasa cuando se cede ante el chantaje territorial. Y por eso su discurso sobre Cataluña no es negociable. Para él, ceder en Cataluña es repetir el error que se cometió en el País Vasco durante décadas, es dar oxígeno a quienes quieren fracturar España pensando que así se calmarán. Y su experiencia le dice que no se calman, que piden más, que nunca es suficiente. Por eso repite una y otra vez: la unidad de España no se vota, se defiende. Y esa frase, que para algunos suena autoritaria, para otros suena a puro sentido común. El debate sobre el separatismo catalán es también un debate sobre quién manda en un país. ¿Manda la ley o manda la presión? ¿Manda la Constitución o manda quien más grita? Para Abascal, la respuesta es clara: la ley. Y cuando ve que un gobierno negocia con quienes han violado la ley, lo interpreta como una señal de debilidad, no de diálogo, de debilidad, porque una cosa es hablar con el adversario político y otra es premiar al que ha intentado romper las reglas del juego. Y aquí entra otra pieza clave del relato de Abascal, el agravio comparativo, porque mientras los políticos catalanes indultados vuelven a sus escaños, a sus sueldos públicos, a sus coches
coches oficiales, hay españoles en la cárcel por delitos menores, hay gente condenada por no pagar impuestos, por fraude administrativo, por cosas que no pusieron en peligro la integridad del Estado. Y esa desigualdad, ese dos pesos, dos medidas, genera rabia. Una rabia que Abascal canaliza en cada discurso, en cada tuit, en cada entrevista. Y lo hace sin disculparse, sin matices, sin miedo a que le llamen facha, porque sabe que hay millones de españoles que sienten exactamente lo mismo y que durante años nadie les dio voz. Cuando Abascal habla de Cataluña, también habla de símbolo, habla de la bandera española que algunos políticos catalanes se niegan a poner en sus edificios públicos, habla del himno que no se canta en ciertos actos oficiales, habla de la lengua castellana que se margina en las escuelas catalanas. Y para él todo eso no es folclore, es política, es la forma en la que se construye poco a poco una identidad separada, una frontera mental que luego se convierte en frontera real. Y por eso insiste en que hay que defender los símbolos, porque los símbolos son el pegamento invisible que mantiene unido a un país. La izquierda le responde diciendo que él vive del conflicto, que necesita la tensión con Cataluña para alimentar su base electoral, que sin independentistas Vox no existiría. Y puede que haya algo de verdad en eso, pero también es verdad que mientras Vox denuncia, el PSOE pacta. Mientras Vox señala, el gobierno negocia. Y esa contradicción es la que genera la sensación en muchos españoles de que hay dos países, uno que defiende la unidad y otro que la negocia como si fuera un bien de consumo. Abascal también cuestiona el relato victimista del independentismo catalán, ese relato que dice que Cataluña es una región oprimida, expoliada, tratada injustamente por Madrid, y responde con cifras. Cataluña es una de las regiones más ricas de España, recibe inversión pública, tiene competencias amplísimas, gestiona sanidad, educación, policía. ¿Dónde está la opresión? Para Abascal, el independentismo catalán no es una lucha por la libertad, es una lucha por el privilegio. Es la forma en la que una élite política catalana intenta mantener su poder vendiendo a su pueblo la idea de que todos sus problemas vienen de Madrid. Y cuando el gobierno central cede, cuando acepta sentarse a negociar sin condiciones previas, Abascal lo ve como una traición. No solo a la Constitución, sino a todos los españoles que creen en la igualdad entre regiones. Porque si Cataluña puede negociar condiciones especiales a cambio de votos parlamentarios, ¿por qué no puede hacerlo Andalucía? ¿Por qué no Extremadura? ¿Por qué no Galicia? Y si cada región empieza a negociar por su cuenta, ¿qué queda de España? El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, Abascal siempre tiene algo que decir. Porque ese día, mientras en Madrid se celebra el desfile militar y miles de personas salen a la calle con la bandera española, en Barcelona, a veces, hay manifestaciones independentistas. Y esa imagen, esas dos Españas tan distintas en el mismo día, es para él la prueba de que el problema no se ha resuelto, solo se ha maquillado. Y por eso insiste en que hay que actuar con firmeza, con ley, con Estado. Su propuesta es simple en la teoría, difícil en la práctica: aplicar la Constitución sin excepciones. Eso significa que quien viole la ley debe ser juzgado y condenado, que quien intente romper la unidad de España no puede seguir cobrando del Estado, que la lealtad institucional no es opcional, es obligatoria, y que el gobierno central no puede ser rehén de los votos de quienes quieren destruir el país. Para muchos eso suena lógico, para otros suena a autoritarismo, pero Abascal no se mueve de ahí. Su línea es clara: España primero, España siempre, España sin complejos. En las calles, en los bares, en las conversaciones familiares, el tema catalán divide. Hay quien piensa que Abascal tiene razón, que hay que ser firme, y hay quien piensa que la firmeza solo genera más independentismo, más tensión, más ruptura, pero lo que nadie puede negar es que Abascal ha conseguido algo que parecía imposible: que hablar de España con orgullo deje de ser un tabú, que defender la unidad nacional no sea visto como algo del pasado, sino como algo necesario, urgente, vital. Cuando se le pregunta si alguna vez dialogaría con los independentistas, Abascal responde que sí, pero desde la ley, que el diálogo no puede ser una excusa para ceder, que hablar está bien, pero hablar no significa regalar, y que si los independentistas quieren cambiar España, que lo hagan desde dentro del marco constitucional, no desde fuera. Esa es su línea roja y no la cruza. Al final del debate de aquel 12 de octubre, Abascal cerró su intervención con una frase que se quedó grabada en muchos: señorías, pueden llamarme radical, pueden llamarme extremista, pueden llamarme lo que quieran, pero dentro de 30 años, cuando sus nietos estudien esta época en los libros de historia, sabrán que aquí hubo alguien que defendió a España sin pedir perdón por ello. El hemiciclo volvió a estallar. Unos aplaudieron de pie, otros abuchearon, algunos se quedaron en silencio, pero nadie pudo ignorarlo, porque en ese momento Abascal no estaba hablando solo para el presente, estaba hablando para la historia, y la historia tarde o temprano siempre juzga. Y si crees que con eso ya terminó todo, te equivocas, porque lo que pasó después de ese debate fue casi tan importante como el debate mismo. En las redes sociales, el fragmento del discurso de Abascal se viralizó en cuestión de minutos. Millones de reproducciones, miles de comentarios, cientos de memes, unos celebrándolo como el defensor de España, otros atacándolo como el enemigo del diálogo. Pero todos hablando de él, todos compartiendo sus palabras, todos reaccionando. Y eso, en política moderna, es poder. Pero más allá de las redes, en los pasillos del Congreso pasaron cosas que no salieron en las cámaras. Diputados del PP que se acercaron discretamente a los de Vox para felicitarles por el discurso. Socialistas veteranos que en privado admitían que Abascal había tocado una herida que nadie quiere curar.
Incluso algún diputado catalán que, lejos de los micrófonos, reconoció que el independentismo se ha convertido en un negocio político más que en una causa real, porque eso es lo que pasa cuando apagas las cámaras. La política vuelve a ser humana, contradictoria, compleja, y en ese contexto, Abascal representa algo que muchos partidos han perdido: la coherencia. Puedes estar en desacuerdo con él, puedes pensar que se equivoca, puedes creer que su visión de España es anticuada o peligrosa, pero no puedes decir que cambia de opinión según el clima político. Lleva años diciendo exactamente lo mismo sobre Cataluña, cuando era impopular decirlo, cuando le costaba votos, cuando le atacaban por ello, y ahora que millones de españoles comparten su visión, sigue diciendo lo mismo. Esa consistencia, en un mundo político lleno de veletas, es un activo enorme. El tema catalán también expone otra contradicción del sistema español: la diferencia entre lo que se dice en público y lo que se piensa en privado. ¿Cuántos políticos del PSOE, del PP, incluso de partidos pequeños, piensan exactamente lo mismo que Abascal sobre Cataluña, pero no se atreven a decirlo porque temen ser cancelados, temen perder votos en Cataluña, temen la etiqueta de facha? Y mientras tanto, Abascal lo dice sin filtros, sin miedo, sin cálculo, y eso, guste o no, es valiente. Hay un episodio que resume perfectamente la postura de Abascal sobre este tema. Fue en 2023, cuando algunos partidos propusieron que en los colegios catalanes se enseñara historia de España desde una perspectiva plural, incluyendo la visión independentista como una más. Abascal se levantó en el Congreso y dijo algo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a decir: la historia de España no es una opinión, es un hecho, y en las escuelas no se enseñan opiniones, se enseñan hechos. Esa frase le costó críticas feroces de la izquierda, que lo acusó de querer imponer una visión única, pero también le ganó el respeto de miles de profesores, padres y alumnos que estaban hartos de ver cómo se manipulaba la historia en nombre del respeto a la diversidad. Porque para Abascal hay cosas que no se negocian. La lengua española es una de ellas. El derecho de un niño catalán a estudiar en castellano sin ser discriminado es otra. La presencia de la bandera española en todos los edificios públicos de Cataluña es otra más. Y cuando ve que el gobierno central mira para otro lado mientras todo eso se diluye, se indigna. Y esa indignación es la que transmite en cada discurso, en cada entrevista, en cada mitin. También hay una dimensión económica en su argumento. Abascal señala que Cataluña ha recibido durante décadas inversiones enormes del Estado central: infraestructuras, hospitales, universidades, todo financiado en parte con dinero de todos los españoles. Y ahora, dice, algunos políticos catalanes pretenden llevarse todo eso y declarar la independencia como si no debieran nada a nadie. Para él, eso no es independentismo, eso es egoísmo. Y lo dice sin rodeos, sin eufemismos, con palabras que duelen, pero que muchos sienten como verdaderas. Cuando le preguntan por qué Vox tiene tan pocos votos en Cataluña, si su mensaje es tan contundente, Abascal responde con una frase demoledora: en Cataluña no tenemos votos porque allí la gente vota con miedo. Miedo a ser señalados, miedo a perder su trabajo, miedo a que sus hijos sean marginados en la escuela. Pero cuando sales de Cataluña y hablas con catalanes que se han ido, muchos te dicen que piensan como nosotros, pero que allí no se atreven a decirlo. Esa afirmación es difícil de comprobar, pero tampoco es fácil de desmentir. Y refleja una realidad incómoda, que en algunas zonas de Cataluña defender la unidad de España en voz alta puede tener consecuencias sociales. Y luego está el tema del dinero, porque el independentismo catalán también ha sido un negocio: subvenciones a entidades culturales que promueven la secesión, medios de comunicación financiados con dinero público que solo cuentan una versión de la historia, campañas institucionales pagadas por todos para promover la independencia. Abascal ha denunciado esto una y otra vez, y cada vez que lo hace le llueven las críticas. Pero los datos están ahí, y cuando los datos contradicen el relato oficial se tambalea. Otra de las grandes batallas de Abascal es la simbólica. Él cree que los símbolos importan, que no son solo decorado, que cuando un político catalán se niega a poner la bandera española en su despacho, está enviando un mensaje, que cuando en un acto oficial en Cataluña no se canta el himno nacional, se está normalizando la idea de que España es opcional, y que cuando se permite que en las escuelas catalanas los niños crezcan sin saber quién fue Isabel la Católica o qué pasó en la batalla de Lepanto, se está construyendo una generación que no se sentirá española. Y para Abascal eso es inaceptable. Por eso insiste en que la batalla por Cataluña no es solo política, es cultural, es la batalla por decidir qué se enseña en las escuelas, qué se dice en los medios, qué se celebra en las fiestas, y en esa batalla cultural Abascal se presenta como el último resistente, el que no cede, el que no negocia, el que no se disculpa. Y esa imagen, en un país cansado de políticos que piden perdón por todo, funciona. Cuando se le acusa de ser un nacionalista español, Abascal no lo niega, al contrario, lo reivindica. Dice que sí, que es nacionalista español y que no ve nada malo en ello, que si los catalanes pueden ser nacionalistas catalanes sin que nadie los critique, él puede ser nacionalista español sin complejos, y que el problema no es el nacionalismo sino el separatismo, porque el nacionalismo español, dice, busca unir, el separatismo catalán busca dividir, y ahí está la diferencia. En sus mítines, Abascal siempre reserva un espacio para hablar de Cataluña, y siempre termina de la misma manera, pidiendo a los asistentes que no tengan miedo de decir que son españoles, que no se avergüencen de su bandera, que no permitan que nadie les haga sentir culpables por amar a su país. Y la gente aplaude, grita, se emociona, porque durante años en España decir que eras patriota
sonaba a facha. Y Abascal ha conseguido cambiar eso, al menos para una parte importante de la población. El debate sobre Cataluña también pone de manifiesto una fractura generacional. Los jóvenes catalanes que han crecido en los últimos 20 años han sido educados en un sistema que minimiza España y maximiza Cataluña. Han estudiado en catalán, han visto cómo sus políticos locales culpaban a Madrid de todos los problemas, han crecido en un entorno donde ser español era casi una rareza. Y ahora esos jóvenes votan, y muchos votan independentismo. Para Abascal, eso es el resultado de décadas de dejadez del Estado central, de no haber defendido la lengua española, de no haber exigido el cumplimiento de la ley, de haber permitido que en nombre de la convivencia se construyera un relato falso. Y por eso, cuando habla de Cataluña, Abascal no solo critica a los independentistas, también critica a los gobiernos del PP y del PSOE que durante años miraron para otro lado, que prefirieron no meterse en líos, no generar conflicto, no enfrentarse a los nacionalistas catalanes. Y el resultado, dice, está a la vista. Un problema que en lugar de resolverse ha crecido, se ha enquistado, se ha convertido en una herida abierta que sangra cada vez que hay elecciones. Para Abascal, la solución pasa por recuperar el orgullo de ser español, por enseñar en las escuelas que España no es un problema, sino una solución, que España es un país con una historia extraordinaria, con una cultura riquísima, con una lengua que hablan 500 millones de personas, y que renunciar a eso por un proyecto nacionalista estrecho y excluyente es un error histórico. Esa es su batalla y la libra todos los días. Y si después de leer todo esto piensas que Abascal es un extremista, un peligro, un nostálgico del pasado, está bien, tienes derecho a pensarlo, pero también tienes que entender por qué millones de españoles no lo ven así. Lo ven como alguien que dice lo que ellos piensan, que defiende lo que ellos aman, que no se avergüenza de lo que ellos son. Y en una época en la que la política parece hecha de cálculos y estrategias, encontrar a alguien que habla con el corazón, aunque sea un corazón que no compartas, tiene un valor enorme. Así que la próxima vez que oigas a Abascal hablar de Cataluña, no lo escuches solo con los oídos, escúchalo con la memoria de un país que ha pasado por guerras, dictaduras, transiciones y crisis. Escúchalo con la conciencia de que la unidad de un país no es algo que se pueda dar por sentado. Y escúchalo sabiendo que, guste o no, él representa a una parte de España que no está dispuesta a callar, una España que no pide perdón por existir, una España que para bien o para mal ha vuelto para quedarse.